Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Iniciamos otro estudio que estamos viendo de doctrinas reformadas esenciales. Y en esta ocasión es el estudio número 18, pero ya estuve anticipando que no me voy a guiar por este estudio porque toca el pacto de gracia ahí. Lo voy a hacer desde la teología federal o la confesión de fe de 1689, el capítulo número 7, porque no sé si ustedes están un poco compenetrados con los otros reformados. Ellos tienen una cosmovisión, una teología, podemos decir, federal, un poco diferente a la que tenemos nosotros, ¿no? Así que yo en esta ocasión me voy a inclinar a la teología federal 1689, que en el capítulo número 7 habla del pacto de Dios. En esta ocasión nos acompaña como siempre la hermana Diana en la lectura de los textos y la hermana Carolina también nos acompaña en este estudio. Si quieren saludar. Buenos días a todos los que escuchan en los grupos y en el canal. Hola, buenos días. ¿Qué? Bueno, vamos a empezar. Y en esta ocasión no le va a tocar lectura, algunos textos, va a tener que leer, no sé si párrafo número 1, si tenés de la confesión, por favor, audiblemente se pueda leer. Y porque. ¿Lo leo ya? Sí, por favor, así empezamos. Bueno, dice del pacto de Dios, capítulo 7. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna codescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar un poco. Escuche, estuve haciendo unos apuntes últimamente anoche, porque en sí tengo mucho material, incluso libros sobre esto. Incluso en el canal está toda la teología federal, el pacto intratrinitario, el pacto de obra, el pacto noético, el pacto abránico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Todo está en el canal de Prédica. Solamente voy a hacer un pequeño repaso de estos 3 párrafos del capítulo número 7 a grandes rasgos para que puedan entender un poco, amados, si puedan apreciar esto, porque si podemos entender esto, podemos, como el domingo pasado que vimos el plan divino de Dios para salvar a los pecadores. Bueno, esto es algo parecido. Si usted entiende la teología pactual, como dijo Spurgeon, usted puede ya casi entender, casi, no toda la Biblia, pero puede tener una idea de lo que habla la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? Esto, si quieren anotar ahí en el punto número 1, vamos a ver lo que es el pacto de obra. Si quieren, ¿anotar para anotar? Bueno, el pacto de obras. El pacto de obras. En el punto número 1 tenemos el pacto de obras. Si no tenés esto después. El pacto de obras, ¿sí? Eso es lo que vamos a... Ahora, para poder entender lo que leyó la hermana Diana, dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando todas estas criaturas racionales le deben obediencia como su creador, escuche, para entender esto usted tiene que tener la confesión en la mano. Se van para atrás. Ay, esto no es la confesión. A ver, ¿qué hay? En el punto número 6, ¿qué dice? De la caída del De hombre la caída del hombre y y del el pecado pecado. y su castigo. Bueno, para poder entender este punto número, el capítulo número 7, esto vamos a decir, nos une con el capítulo número 6. O sea, es un recordatorio del capítulo número 6. Si ustedes Es ven, que viene todo enlazado ¿qué en un viene tema hablando el capítulo número 6? de la caída del De hombre. la caída del hombre. Pero ahí está, es lo que está hablando. Nuestra confesión, quiero que entiendan algo. El tiempo es corto y no da tiempo a hablar de historia de esto. Pero nuestra confesión, o esa, no nunca habla, dice, del pacto de obra. No la van a encontrar. Hay otras confesiones que sí tocan el pacto de obra. Pero no sé cómo si me pueden ayudar ustedes. Yo no sé si se dice la palabra cuando aparece ahí, es el... Implícito. Está implícito, esa es la palabra. Está implícito el pacto de obra. Aunque no aparece, si ustedes ven, otra vez, si ustedes ven el capítulo número, después les digo ya a Carolina la confesión, si ustedes ven, van a ver en el capítulo número 6 que es el pacto de obra, solo que no aparece. Haz esto y... Si ustedes ven, o sea, si me podés ayudar con las lecturas en Génesis, que era 2.17, era por ahí, no me acuerdo, o si te podés fijar, creo que es el 2.17.
pues lo tengo de memoria. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está. Aunque no aparece, fíjese, ahí aparece ahí un acuerdo entre que haz esto y vivirás. Y si no lo haces, morirás. Ahí vemos la consecuencia de ese pacto. Entonces, el párrafo número 1 nos recuerda, vamos a decir, que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aún las criaturas racionales le deben obediencia a su creador. Escuche, Adán tenía que cumplir, lamentablemente me tengo que tomar un tiempito para explicar esto, no es como una vez con un pastor, me dijo, me dijo un pastor, necesito teología ya así. Digo, no, esto no lo puedo explicar a usted así rápido. Le digo, quiero que entienda esto. De alguna forma, escuche, el pacto de obras que Adán, si obedecía, él tenía recompensa de vida eterna, ¿sí? Pero Adán, tanto que él podía merecer o reclamar, si él hubiera obedecido, escuche, no lo malentiendan esto, por favor. Incluso en el pacto de obra vemos gracia de Dios. ¿Cómo es esto? Porque la distancia de Dios entre la criatura es tan grande que aún las criaturas racionales le deben obediencia a su creador. Por más que entró un pacto de obra y él hubiera, Adán, obedecido, Dios le dice, bueno, Dios no le debe nada, incluso no le debía nada, incluso esa recompensa, incluso que él podía reclamar eso, era una gracia, porque ni siquiera existía Adán, Adán lo creó, para que podamos entender, era un pacto de obra, vamos a decir, que él tenía que obedecer, ¿sí? Eso para que puedas entender un poco la definición del pacto de obras, o sea, lo que tenía que hacer, es más profundo, ¿sí? Pero él podríamos decir, si guardaba este pacto de obra, podía haber obtenido vida eterna, podía haber obtenido, pero no la obtuvo. Entonces, ¿qué dice? La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando esto no haciendo, el punto número 1 está haciendo acordar lo anterior, lo que Adán tenía que haber logrado, que cayó, no eso, ¿sí? Le debía obediencia a su creador, ¿ve? Debía obediencia. ¿A qué les acordar deber obediencia? ¿A Una obra. Sí, ley. Una ley. A la ley, ¿ves? Estaba la ley. Dice, no, no No. estaba la ley. Sí que estaba la ley en el Sí. huerto de Edén. Le debía obediencia. Debía obedecer. ¿Obedecer qué es? Cuando dice, haces esto. Ah, sos un legalista, mandón. Bueno, ustedes ven ahí en el huerto de Edén, ya la ley de Dios. Haz esto. Génesis 2 17 y es un mandato. Muchos no lo ven esto. Creen que la ley solamente apareció en Sinaí, 10 mandamientos. No, pero quebrantó un mandamiento de Adán y se hizo, no solo eso, pero acuérdense que él era un cabeza federal que, ¿qué hacía? Por eso el punto número 1, quiero que entiendan, nos está haciendo acordar, para poder entender el pacto de gracia que tenemos que entender lo que quebrantó el primer Adán para poder entender lo que vino a ser el segundo Adán. Entonces, él le debía obediencia. La quebrantó, ¿ve? Y quebrantó la ley. Pero que era un cabeza federal, ¿qué pasó? Toda su descendencia cayó, lo que es el pecado original, ¿sí? Más el nuestro. Sin embargo, esta nunca pueden haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios que Él le ha placido expresar en forma de pacto, ¿sí? Entonces esta recompensa de vida, ¿a qué se está hablando? ¿Ah? El pacto de obra. Que es ahí tiene el punto número 1. La recompensa de vida era si él obedecía, él tenía, ¿cómo? Vida, muy bien. Tenía vida. Entonces eso es lo que, eso podríamos decir la distinción que había ahí. Obedecer, tener vida. Si desobedece, muere. Pero todo esto vamos a decir, quiero que entienda esto. Cuando hablamos de este pacto de obra, no es el pacto de gracia. Yo sé que es muy difícil estos conceptos, pero por lo menos que tengan la idea, cuando yo termine voy a decir a grandes rasgos, si no entendieron esto, que entiendan, por lo menos se lleven algo. Pero el capítulo número 6, no, vamos a decir, de alguna forma nos va a llevar, para poner el capítulo número 7 que estamos viendo, tenemos que tener el capítulo número 6. ¿Por qué está entrando este pacto de Dios o el pacto de gracia? Porque a consecuencia que el primer Adán quebrantó en el capítulo número 6 de la confesión el primer pacto de obra. Por eso que Dios hace otro pacto. No es el mismo, incluso el pacto de obra que hace con el Señor Jesucristo no es el mismo pacto que hizo con Adán. ¿Sí? El capítulo número, vamos a decir, 6 nos ayuda a entender el capítulo número
7 que estamos hablando. Hay un nuevo pacto, ¿por qué? Porque el viejo pacto o el pacto de obra fue quebrantado por Adán. Entonces, no, el capítulo, para poder entender el capítulo número 7 tenemos que entender. Ay, otra vez. El 6 Sí, capítulo de número la 6. caída. Capítulo número 6. ¿Sí? ¿Qué es eso? De la caída, todas las consecuencias, si ustedes lo leen, todo eso van a entender. Espero que lo hayan grabado en su mente. ¿Quieren entender el capítulo número 7? Bueno, entender el capítulo número 6 primero. ¿De qué? Por eso está organizada sistemáticamente la confesión. No se puso así por un desorden. Tiene un orden esa confesión. Es como un mini tratado de teología sistemática, para que puedan entender. Entonces así él hubiera tenido vida y hubiera ganado vida para toda la humanidad. Ahí tiene la razón porque todas las personas mueren. ¿Por qué? Porque Adán desobedeció y no tuvo vida. Eso es. Ahora que él era un cabeza federal. No sé si saben qué es eso. Un cabeza federal es alguien que representaba a la humanidad. Es alguien que el cabeza, ¿qué hace? Representa. Dios trata con cabezas. ¿Cuántas cabezas tiene la humanidad Dios? O sea, que representan toda su creación. Ahí, 2. 2. Romanos 5, versículo 12 en adelante, después vamos a ver, nos muestra que hay dos. Uno es Adán y el otro Cristo. Y así están los que están representando la vieja naturaleza, los que están en la caída y la nueva. Y bueno, esto hay que poder entender para poder el capítulo número 7. Es importante que podamos entender, vamos a decir, el capítulo número 6, ¿sí? Ahora vamos a pasar un poco qué es el pacto de obra. Si me podés leer Romanos capítulo 5, versículo número 12 en adelante, hasta el final. Dice Adán y Cristo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, amén. Entonces ya vemos que podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante que hay dos representantes de la humanidad. Adán, que representa a la humanidad caída, y Cristo, aquellos que Él ha redimido, ¿sí? Ahora ya entonces, si vemos Romanos 5:12 desde ahora en adelante, podemos entender que Adán estaba sujeto a un pacto que nosotros conocemos como un pacto de obra. No todos los bautistas, como nosotros, bautistas reformados, bautistas particulares, creen esto. Yo soy que creo que hay un pacto de obra. Hay otros bautistas también de verdad que no creen que hay un pacto de obra. Pero ¿qué hizo? Desobedeció, vamos a decir, y entró el pecado original. O sea, se le imputa más el pecado que nosotros cometemos después que nacemos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Esto es a causa de quebrantar ese pacto, o sea, de ciencia sujeto a pena de muerte. En su misericordia Dios no lo mató, ahí nomás, ¿sí? Pero él murió de una forma espiritualmente, ¿sí? Entonces él quebranta eso. Y ¿a dónde se pasa, vamos a decir, este pecado? ¿A quién? Espiritual. Sí, pero ¿a quién? A todos nosotros. Muy bien, a todos. ¿Sí? ¿Entendés? Entonces, a todos se pasó por quebrantar el pacto de obra. Entonces, ahora, como leyó ella, Romanos 5:12 en adelante, hay otro representante. ¿Quién es?
Cristo, ¿no? Sí, ya lo has dicho. El Señor Jesucristo. Espero que lo estén entendiendo, de verdad. Porque esto no le da a cualquiera al Señor. O sea, es importante lo que estamos viendo. Cristo vino como representante legal. Escuchen, a cumplir el pacto de obra. Y esto es importante que lo puedan entender. Cristo y el pacto de obra que viene a hacer no es el mismo que sucede acá. Vamos a decir esto que está en Edén. Y yo desobedezco. Dios nos dice, no toques el libro de Bunyan. ¿Qué pasa? ¿Quién van a pagar? Todos los que representan. Claro, todos los que están acá. Pero este pacto que viene a hacer Cristo está fuera de esto. Ujú. Hay otro pacto. Y aunque Él viene a cumplir una obra, pues dice, vengo a hacer la obra de mi Padre, no es este pacto. Pues ¿sabe por qué este pacto no? Porque este pacto fue Anulado, muy bien quebrantado. quebrantado. Como dice la hermana, fue quebrantado. Hay un pacto intratrinitario. Antes de que pasara todo esto ya estaba un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabiendo que esto iba a pasar. Y ya había un acuerdo entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo que el Padre elige ciertas personas, que ya lo vimos el domingo, y el Hijo viene a morir a representar a estas personas, sabiendo de que, por supuesto, la caída no lo llevó. El Señor dijo, que cayeron y ahora ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una cosa, entonces vas a ir vos y te vas a encarnar. No sucedió eso. Antes de la fundación del mundo, el Cordero ya estaba preparado para este sacrificio. Este es el pacto, el acuerdo que dice, Padre, lo que me diste antes de que De la y fundación. fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, Efesios que vimos el domingo. Ujú. Esto no lo llevó, por eso muchos dicen, no, pasó, entonces el Señor tuvo que... No lo tomó por sorpresa. La misma escritura dice, no sé en dónde está, pero dice que para un nuevo y mejor Ahora la vas pacto. a leer dentro de un rato, está en hebreo, sí, muy bien. Sí, dentro de un ratito lo vamos a leer. Excelente. Entonces no es el mismo pacto de obra, sino es otro pacto de obra que se llevó a cabo, pero atemporal, en la eternidad. Es lo que viene de Cristo. ¿Eh? Eso es lo que vos lees, o sea, en Romanos 5 en adelante, vino a qué. ¿Sabe por qué esto es importante entender el pacto de Dios? Porque el pacto de Dios no es pactar con Dios con 1.000 pesos y Dios te va a devolver. Sembrá que te. No, mamá, esas cosas son de Satanás. Satanás está en las cosas del mundo, obtener cosas del mundo. Y aunque son lícitas obtenerlas, él tiene enfocada así. Pensar en las cosas de esto, no. En el pacto de Dios, este pacto de Dios que estamos viendo, no. Vamos a decir, es el acuerdo que hicieron entre ellos para que se pueda entender que Cristo llevaría a cabo. Adán quebrantó un pacto, por lo tanto si haces esto, hay una Secuencia. consecuencia. Por desobedecer y consecuencia. Adán desobedeció y ¿qué pasó? No, no pasa nada, yo soy Dios, te perdono porque soy amor. No sería violar la justicia de Dios. Y la santidad de Dios dijo, tiene que haber una consecuencia. Pero como es amor, también dijo, bueno, si haces esto también vas a vivir. No va a quedar las cosas como antes, pero yo no voy a perder que te pierdas. Vas a tener que... Y él hace ese sacrificio que cubre al animalito, a Eva, ¿se acuerdan? Tipificando una forma de lo que va a ser Cristo. Pero eso es lo que sucede. Entonces esto para que se pueda entender, esto es lo que está sucediendo acá. Había un acuerdo. ¿Sí? ¿Y para qué viene Cristo entonces? Para salvarnos de quién, de la ira misma de quién, de Dios mismo, ¿no? Ahora, ¿qué tenía que hacerlo él? Obedecer Dale. la ley, eso es vivir una vida santa. Adán, esto es el pacto para que puedan entender. Tenían que obedecer la ley, pero Adán había desobedecido, entonces, ¿qué tenía que llevar él? El El castigo. Isaías 53, amado. Castigo, soportar el dolor, la aflicción. Dios dice, ¿quieres venir? Bueno, mi ira va a caer sobre ti. Él siempre estaba en relación de amor con él, con el Padre. Imagínense llevar los castigos como hermano, o ser el mayor, con representante de un hermano. ¿A usted le tocó hacer eso? Ujú. Bueno, llevar, cuando vos no hiciste nada como hermano o hermana mayor, el castigo de otros. Pero no hay, bueno, tengo que hacer, yo no tuve hermano, pero aquellos que han tenido, yo he escuchado que dice, yo no lo hice, ¿por qué? ¿O por qué? Él no fue así, él lo hizo con amor y voluntariamente entregó. Y eso es lo que hizo él. Por eso es importante de poder entender esto. Él llevó, escuche, la humanidad está bajo la maldición. La humanidad está maldita.
Incluso el mundo gime con dolores de parto esperando la redención. La gente no sabe que están bajo maldición. Usted le pregunta a un pseudo cristiano y dice, ¿cómo está? Bendecido y en victoria, dice. Y si esa persona no tiene el verdadero evangelio, no está así. Está maldecido y en bancarrota, porque no ha creído el verdadero evangelio. El mundo yace en poder de Satanás y está bajo la maldición. ¿De qué? ¿De un pacto qué? Quebrantado. Que hizo. Entonces eso es importante que podamos entender. Por eso, para poder entender el pacto de Dios, ¿cómo va a entrar el pacto de gracia de Dios? Está bajo la. Adán quebrantó eso. Ahora, ¿quién vino? Vino el Señor Jesucristo, cumplió la ley, tanto activamente una vida santa, pero la paga del pecado. Tienes que morir, tienes que sufrir. Entonces Él también se aseguró eso, de vivir una vida santa y el pago de nosotros por nuestros pecados. Entonces eso es lo que hace ahora. Para poder concluir este punto número 1 hay que entender que Adán quebranta ese pacto y bueno, incluso si lo podía haber cumplido, de alguna forma Dios no le debía nada. La distancia es tan grande, incluso a nosotros, incluso cuando nos demos, Dios no nos debe nada, todo es por gracia. ¿Sí? ¿Se pudo entender un poco esto? Vamos al punto número 2 de los 3 puntos para poder seguir avanzando. Dice, además habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él, para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Bueno, vos leíste gracias, Génesis capítulo 2, 17, ¿no? ¿Sí? Que si haces esto morirá. ¿Te podías leer Gálatas capítulo 3, versículo número 10? Yo sé que te dice el 10, pero hasta el 13 del 10. Capítulo 3, versículo 10, hasta el 13, por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado de un madero. Ahí está, gracias. Bueno, con ese texto nos vamos a mover un poco entonces. Esto si quiere ponerle al punto número 2, puede ponerle el pacto de gracia. Después creo que tener los apuntados, así se entiende la letra, ¿no? Pero esto es el pacto de gracias, párrafo número 2. Entonces, ¿qué vamos a ver? Dice así, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley. Escuche, ponga atención, ¿qué maldición de la ley? Si todavía yo me pongo a pensar, ¿cuándo fue dada la ley? ¿Qué diría cualquier persona? En el monte Sinaí. Pero la ley fue dada en el huerto. claro, pero eso no lo ven todos. Dicen la maldición de la ley. ¿Y dónde van todos? Ah, el Señor habló allá Moisés, y dio la ley. No, ahí la dio en tablas. Pero ya estaba en el corazón del hombre. Exactamente. Entonces me dice, no, que solamente fue ahí. No, fue Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice así, que el hombre sabe dónde tiene, sabe lo que es bueno, dónde está, porque lo tiene en la ley, el capítulo 19 de la confesión, habla de la ley. La puso en su corazón, él sabe. Pregúntale a una persona allá si sabe está mal, robar, mentir, lo que haga, sabe, porque está ahí adentro. Entonces, solamente que la hizo exteriormente por unas tablas, pero entonces, además habiéndose, el punto número 2, además habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley, ¿ves? Ahora puedo entender. La ley fue dada en el huerto de Edén. Violó y automáticamente vino una maldición y una consecuencia para Adán, ¿sí? Se acarreó la maldición de la ley. ¿Qué hice? ¿Cómo lo podríamos decir? Bueno, violó el pacto de obra, que dijo, haz esto y vivirás. Y si no lo haces, hay consecuencias. ¿Cuál es? Bueno, morirás. Esto significaría que ya aún en el Consejo Intratrinitario el Señor ya tenía la ley establecida, ya tenía esos puntos. Porque si en el huerto ya estaba esa ley, era porque ya estaba de antemano. Sí, la ley nos muestra bien en parte del carácter de Dios mismo, lo que es Dios mismo. O sea, estaba Él porque sí, es Él, nos muestra cómo es Él, ¿no? Entonces, es eso. Él acarrea la maldición de la ley, dice este punto, ¿no? Por su caída. Ahora que, amados, escuche, si todo hubiera terminado, vamos a decir en esta confesión, en el punto número 6, lo que hizo Adán, estamos perdidos.
Acá vemos el amor, si quieren hablar del amor de Dios y eso, bueno, Dios no lo dejó así. Él le podía dicho, mire, ya esto me cansaron. No. Él lo que hizo, ¿qué dice? Además, ¿qué hizo? Un pacto de gracia. ¿Eh? Así lo vemos nosotros, como se decía esto, este entendimiento, por lo menos nosotros, el bautista particular, vemos así. Que el pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, dice así. Ahora, ¿qué requiere él? Pero no me da tiempo de hablar de esto, pero a la misma vez lo que él requiere da. ¿Qué es lo que requiere? Si leyeron el texto o estuvieron atentos a lo que leyó la hermana Diana, el texto, ¿qué es lo que, aunque es gratuitamente, él requiere algo para ser salvo o tener vida? ¿Qué es lo Creer. muy bien, creer y fe, lo que quieren ustedes dos. Creer y tener ¿en qué? En este nuevo cabeza federal, nuestro nuevo representante. Eso es lo que él quiere, requiere. Pero esto también él lo da. Entonces el hombre se acarreó o Adán la maldición de la luz, pero de la ley, y lo pasó a qué? A los demás. Ahora, para ser salvo, Dios qué hace? Bueno, entra ofrece este pacto o este pacto de gracia que conocemos nosotros. Ahora vamos a profundizar un poco más porque dentro de un ratito en el punto número 3 nos vamos a desviar de lo que creen. Hasta ahora más o menos venimos en acuerdo con otros reformados en esto, ¿sí? Gratuitamente, esto es salvación por gracia. Ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. ¿Qué les requiere? La fe en Él para que puedan ser salvos, dice. Y sigue diciendo, permitiendo dar Espíritu Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer. ¿Ves? Ahí está. A fin de darle capacidad, disposición de capacidad para creer. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta ahora sobre esto? No. Entonces, vemos que Dios nos deja las cosas así, sino que Él hace un nuevo pacto, podríamos decir. Escuche, esto es un nuevo pacto. Ahora vamos a entrar, que me va a tiempo a hablar un poco sobre el párrafo número 3 que voy a hablar, pero todavía no empiezo a hablar sobre el párrafo número 3, estoy en el párrafo número 2. Pero este es el pacto de gracia donde Dios ofrece vida eterna. Ya está Él ofreciendo. Ya no está que el hombre... porque muchos dicen, no, si yo debo entender que si yo me porto bien, no, porque ni siquiera el hombre más perfecto que hubo sobre la tierra, que es Eclesiastés 7:29, que fue creado perfecto en la imagen de Dios, sopló Él sobre él, y ni siquiera se pudo mantener. No pudo guardar el día de reposo, podríamos decir. O sea, tendríamos reposo si Él lo podía haber guardado, pero no pudo, tuvo que crear ese día de reposo. ¿Quién? El segundo Adán, ¿sí? Ujú. Entonces, Dios requiere fe en quién, en lo que vamos a ver en el capítulo número 8, que dice de Cristo. El mediador. Él va a ser el mediador, pero ese es otro capítulo que no lo estamos viendo ahora. Entonces Dios prometió que, si tenés tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 3, versículo número 15, disculpa que no te lo dije. El protoevangelio. Muy bien, ¿cómo se llama? Protoevangelio. Exactamente, el primer evangelio. ¿Y quién lo anunció este evangelio? ¿Quién lo proclamó? ¿Quién fue? Dios. Dios mismo anunció. ¿Qué anunció? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Bueno, escuchen, dos cosas buenas. Escuchen, presten atención porque esto les va a servir cuando evangelizan. Escuchen, presten atención a esto. Escuchen, miren lo maravilloso. No sé si lo vieron así, pero yo por lo menos estoy pensando así. Dios cuando anuncia de la desobediencia, escuchen, presten atención, qué bueno que es esto. Dios dice hay consecuencia por el pecado. La maldición vas a morir. Por eso cuando ustedes predican, no que Jesús te ama. Fíjate lo que hizo. Aprendan de Dios mismo, porque no lo leí en ningún lado. Recién ahora. No quiero ser carismático. Pero el Señor te permitió entenderlo. Sí, como sucede muchas veces. Pero miren cómo de alguna forma Él evangeliza o Él anuncia el evangelio. ¿Qué dice? Consecuencias por desobediencia. ¿Qué es? Desobediencia. Romanos 6:23. ¿Qué La dice? paga del pecado y la muerte. Él le dice, vas a morir. Le dijo que yo te amo mucho y tengo un plan maravilloso para ti. Ujú. No, vas a morir por esto. En el 2:17, ¿no? ¿Eso qué es? Cuando ustedes predican, amados, mire qué bueno esto. Le anuncian la ley, las consecuencias. ¿Lo dejó todo ahí? No. En el 3:15, ¿qué le dice? Pero las buenas nuevas le anuncia. Voy a enviar a alguien que va a pisar lo que hizo esto acá. Va a ser mi hijo. Va a salir de la mujer, va a venir una simiente.
Mira, yo no me acuerdo si es en Gálatas, si me hacen favor, porque no lo tengo. Porque todo esto es sobre... Tuve que cambiar esto porque la teología federal de ellos es diferente. Pero fíjate en el capítulo número 3 versículo 16, a ver si habla de la simiente de Cristo o no. En Abraham fueron hechas las promesas A ver, y a su simiente. ahí está, a ver, léelo fuerte. ¿Qué? ¿18 Dice, qué? ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a su simiente, la cual es Cristo. Sí. ¿Y el 17? Sí, el 17 y 18, a ver, léelo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Ahí Cristo, está. la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El 16, dame un segundito. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, fíjese, no todos, algunos reformados, pero creen que la simiente, yo no tengo tiempo de hablar de la teología federal de otros, pero ellos creen que el pacto de gracia se inaugura de ahí en adelante o con Abraham o antes creen otro. Nosotros no creemos eso. El párrafo número 3 voy a nombrar que es una promesa. Falta algo para que se inaugure y se confirme. Cristo. Sí, algo que hizo Cristo. Morir, puesto con su sangre sellar ese pacto. Su sangre, muy bien, excelente sellar. Sin derramamiento de sangre No hay remisión no hay. de pecados. No significa que no fueron perdonados, pero pusieron una mirada allá. ¿A qué tiene que ver esto? Es lo mismo. No, porque esto tiene implicaciones en el capítulo 26 de la eclesiología, que si nosotros creemos que ya fue inaugurado, que si es una nueva administración y todo lo que creen ellos, que pueden bautizar al bebé, pero bautizar al bebé no pasa nada. No, porque para formar parte del nuevo pacto tenés que Nacer de nuevo. sí, y nacer de nuevo, muy bien eso. Pero lo digamos, tienen que creer. ¿Y un bebé puede creer? Ah, no. No, entonces, mira, ¿para qué tiene esto? Porque hay implicaciones que tiene mal y dentro de un gobierno eclesiástico mucho no le da importancia. Vas a tener inconversos, por eso muchas veces dicen, no, la iglesia, ¿usted no lo escucharon? Yo lo he escuchado y miro así. Porque me da no sé qué, me parece lastimoso, por no decir patético. La iglesia es trigo y cizaña, dice. Eso es no entender de verdad. Porque si usted lee Mateo 13 no hace falta una gran hermenéutica para entender que habla del mundo y habla son cosas diferentes, no habla de la iglesia. En la iglesia no hay trigo y cizaña, en la iglesia hay regenerados. Hay personas que escuchan capaz, que están sentadas escuchando. Pero no significa que la iglesia está conformada de verdad de personas que nacieron de nuevo. No importa si son 2 o 3 o 10 o 20. Son los que Dios puso. Y nada más. Pero esto es importante de entender por el concepto. ¿Sí? Y para evangelizar, fíjese como dice un Señor. La paga del pecado de la ley es la muerte. Bueno, pero si iba a enviar algo. Fíjese. Creemos que Adán y Eva van a estar en el cielo. Ellos creyeron en esa cosa porque Él los cubre con eso. De alguna forma ese animalito representa ellos se quisieron cubrir con sus cositas, sus obras, todas sus cosas. Pero Dios, entonces vemos que ahí ya empieza el protoevangelio. Él anuncia ya ese pacto de gracia en su amor y su redención, que no iba a dejar las cosas así. Él promete que iba a enviar a alguien. Ya hace muchísimo tiempo se anuncia esto. Y en Abraham nos vemos ahí. Si vos lees ahí la palabra acá, ahora viene Abraham, fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice la simiente como se hace de muchos, sino como de uno y su simiente, la cual es Cristo. Hay una parte, ¿qué traducción es esta? ¿1960? Ajá. La promesa y su simiente nos dice, a ver, a ver, dame un segundito. El maldito de ahora el Cristo, para a ver, porque todo aquí no pertenece. Hay una parte donde dice que se le anuncia las buenas nuevas a Abraham, acá en Gálatas. Yo ahora porque no estoy en esto, lo estoy haciendo así de memoria nada más. Pero que él dice que se le anuncia las buenas nuevas. Si lo encontrás, si no, no importa. Pero hay una parte donde habla que él le anunció las buenas nuevas a Abraham. Fueron hechas acá están acá están las promesas. Las promesas aparece ahí. Pero sería buenas nuevas también. Promesas. La promesa o buenas nuevas. Eso es evangelio. Le promete él que iba a enviar. Ahí vemos el evangelio ya.
Entonces, aunque no estaba, bueno, no O lo... sea que allá solamente fue revelado en Génesis 3:15. Ay, sí, a eso es lo que vamos a ver dentro de un ratito, justo está en Ah, el punto número 3. Sí, es eso estamos viendo, sí, sí, exactamente. ah, sí. Miren, le voy a decir algo. Como le dijo el Señor a Pedro, esto no consiguió ni carne ni sangre, sino el Padre que nos revela. Si eso que dijiste, lo podría entender un paido bautista, o por no decir presbiteriano, porque hay mucho, se le solucionaría todo vamos a decir, su teología. Eso que dijiste, fue De- revelado nada más. Él dice que ya estaba confirmado. No, porque si fuera sido así, ¿para qué viene Cristo? Si ya hubiera estado confirmado desde ese tiempo. Exactamente. Entonces, más adelante vamos a ver un poco esto en Efesios capítulo 2 versículo 12, que ahora no da el tiempo de hablar, porque habla de pactos y una promesa. Dice Efesios 2:12, algo así. Ya vamos, llegamos, estamos en la epístola de Efesios. Pero promesa, dice pacto y promesa. No estaba todavía confirmado, faltaba Jesucristo, venía, había una promesa, que estos pactos estaban ahí, estaban relacionados, vamos a decir, con esa promesa que iba a venir un redentor, había una promesa en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué se hablaba? Bueno, se hablaba, había una promesa de un redentor que iba a venir, y todos creían, por fe eran salvos, pero esos pecados no los limpiaban, o sea, de alguna mente cubrían, pero ellos confiaban en que vendría Jesucristo, salvaría, aunque no lo veían bien, confiaban en que lo que Dios decía. Entonces es importante que podamos entender, era por fe, creían ellos, lo mismo, eran por fe y nosotros ahora ya por fe también, pero el que ya ha venido y ya ha cumplido. ¿Sí? Párrafo número 3, vamos a ir avanzando para ya ir concluyendo. Y en el párrafo 3 podríamos ver los distintivos, podríamos decir, de una forma de este pacto de gracia. ¿Sí? Si lo puedes leer el párrafo número 3. Este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tienen su fundamento en en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes de Adán caído que son salvados obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Escuche, yo no voy a hablar un poco, porque acá es el punto, vamos a decir, donde diferimos entre los otros reformados, y nosotros. ¿Sí? Por eso que muchos no nos creen reformados. Eh, yo- a mí no me da tiempo de hablar lo que cree por decirse, un paido bautista. Él no ve el pacto de gracia, vamos a decir, como lo vemos nosotros. Él ve como el pacto de gracia, pero lo ve como, podríamos decir, las dos administraciones. O sea, es un poco difícil de explicar esto y no quiero entrar en el terreno de ellos, pero por eso que yo excluí el estudio ese del pacto de gracia de ellos, porque ellos lo ven de otra forma. Incluso traen cosas, administraciones del antiguo pacto. Ahora voy a explicar por qué estoy explicando esto, porque se revela nada más. Ellos dicen que estaba establecido. Escuchen, eso es importante. Decir que ya está establecido significa que eso es del mismo pacto de gracia ya. Entonces, si esto es el pacto de gracia, yo podría decir que la circuncisión en el Nuevo Testamento, si es lo mismo, si es lo mismo, sí. Lo único que pasa es que esto reemplaza, o de alguna forma es una nueva administración, el bautismo, lo que era la circuncisión con los chicos. Entonces en el Antiguo Testamento, ¿qué sucede? Estaban todos en un pacto, era otro pacto, por eso que estaban ahí los chicos y estaban incluidos. Entonces en el Nuevo Testamento también, los bautismos, aunque no son salvos, pues ya saben que no son salvos, pero están incluidos ¿dónde? En la iglesia. Sí, adentro del pacto de gracia. ¿Por qué? Porque los padres creyeron. Entonces, forman parte de este pacto de gracia por creer. ¿Sí? Bueno, y así podemos seguir muchas cosas. Ellos creen en una iglesia invisible y una iglesia no visible. La idea es que, vamos a decir que algunos, los visibles, adentro de la iglesia, son los que han creído, así lo ven ellos,
los invisibles los que han creído y los que no, los que han creído. Bueno, vos decís, bueno, sí, nosotros queremos algo parecido, pero no es lo mismo. Nosotros queremos que sí hay gente que es salva, pero son del pacto de gracia, ¿sí? Y Ujú. los demás son amigos que escuchan. Es parecido, pero ellos no, ellos creen que la iglesia invisible forman parte de personas, vamos a decir, los que nacieron de nuevo, y los otros están dentro del pacto de gracia, pero no nacieron de nuevo. No, no es Ah, así. Los que están dentro del pacto de gracia nacieron de nuevo. No importa si son uno, dos, tres o 12 como estaban con el Señor. Son los que nacieron de nuevo. Por eso que lo ven diferente y sus administraciones, incluso como perdón, pero ¿cómo pueden pensar o en qué se fundamentan en decir que pertenecen al pacto de gracia? por ese mal entendimiento que tienen ellos de creyendo que se ha establecido en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es Ujú. un poco difícil de entender esto, eh, la teología de ellos. ¿Sí? Yo voy a tratar de profundizar en el párrafo número 3 sobre esto. Entonces, perdón, para ir terminando. Este pacto que dice se revela en el Evangelio. Entonces fue, ¿qué cosa? Revelado nomás. Punto número 3 muestra el distintivo del pacto de gracia, que es que solamente es revelado, no es establecido. Ujú. ¿Dónde está totalmente concluido y totalmente establecido? La cruz. En la cruz, se estableció con el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se revela a Adán en Génesis capítulo 3, versículo número 15. Señor proclama el protoevangelio y de ahí es con pasos progresivos, por medio de pacto y anuncio y profeta va a venir alguien, los sacrificios y todas estas cosas, nos anuncian de que iba a venir quién. Cristo. Entonces este plan divino que vemos de Dios, que nos muestra que estamos viendo del pacto de Dios, tenemos que entender esto, que el plan, este plan o este pacto es solamente revelado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Si quieren encontrar más información en el canal de Prédica hay bastante sobre esto. El pacto intratrinitario, el Padre, Hijo y Ujú. Espíritu Santo, el pacto de obra, el pacto noético, el pacto de obra como Adán quiebra y pasan todo ese pecado de la humanidad, el pacto noético, Dios aparta a un hombre ahí con su familia, otras personas, pero aún así es un pacto que no aparece mucho, pero es un pacto de preservación, podríamos decir, donde Dios preserva, ¿por qué? Porque había dado una promesa. Si mata a la Ujú. humanidad, ¿qué pasa? La promesa que de él, ¿qué iba a hacer? Tenía que venir de una mujer, Cristo. Entonces preserva. Pero aún así, baja el hombre, y automáticamente, ¿quién viajó con ellos? El El pecado. pecado. Automáticamente se pone ebrio, cae ahí borracho, y todas las consecuencias que vemos, las hijas y todo eso. Después viene otro pacto con Abrámico, este es más de familiar. Después con Abraham, que le promete en el Génesis 12, la primero que dice sale afuera. Él tenía otra cosa, que quería su familia, él tenía en su mente otra cosa, y otra cosa, los pensamientos de él eran más altos que él. Él quería tener una familia, una descendencia, y yo tenía que tener una familia, una descendencia, pero en el sentido con Cristo, que le iba a dar todas esas cosas que le había prometido, que muchos de estos, perdón, casi se me escapó el nombre de los carismáticos, vamos a decirle. Dice, no, que le prometió Dios todas estas cosas. Sí, le prometió, pero la simiente que era Cristo. Ujú. Pero iba a venir de él, iba a venir de él, que era el Señor Jesucristo, que lo vemos a Abraham, que en la hermenéutica de Pablo en Gálatas lo dice. Era una promesa, era el Evangelio. Que ahí, y de ahí va a venir una nación. Después viene el pacto mosaico, que no me da tiempo de hablarlo, pero no era un pacto como ya de vida, como creen algunos de ellos, sino que la ley era dada, pero una recapitulación de la ley, de ese pacto quebrantado, para mostrarle, ahí están las tablas, para mostrarle que la ley me necesitaban un salvador, le da sacrificios y otras cosas más que apuntaba al pacto davídico, que ya iba a venir un rey, que lleva la teocracia otra vez, iba a ser establecida por medio de Jesucristo. Y ellos en el nuevo pacto ustedes lo ven, esperando ese rey también, pero esperando un rey que lo iba a libertar. Siempre que, ¿dónde tiene el hombre? En las cosas de este mundo. Ujú. Querían prosperidad, querían un rey, querían que... Eso es lo que quería. Cristo no venía a traer esas cosas. Era un varón de dolor, no tenía donde recortar la cabeza. Todas esas cosas. ¿Se puede entender? Ujú. Entonces en el pacto, nuevo pacto, que es un nuevo, y ahora sí va a tener que ir a Hebreo seguramente, me va a tener que buscar, que te voy a buscar en un ratito para terminar. Pero es un nuevo y mejor pacto. Pero solamente fue establecido ¿por qué?
por el Señor Jesucristo, por el derramamiento de su sangre. Entonces, podríamos decir que en ambos pactos son diferentes. No se podemos decir que es un mismo pacto con una administración diferente, ¿eh? O como dicen, si es un pacto con dos administraciones. No, eran diferentes, no ofrecían lo mismo. Hasta cuando fue establecido por el Señor Jesucristo. Así que si quería ir buscando, te dice ya hebreo, ¿no le podés poner ahí una marquita? Y sí, y te podés ir a Ezequiel, por favor, 36. Sí. Y en el versículo número 25 y 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y si me podés leer Jeremías 31. No sé si querés que lo lea yo rápido o lo querés animar a leerlo. Porque es del 27 al 34. Jeremías ¿Se capítulo... quiere leerlo? No lo tengo lees. yo. 31, del versículo 27 al 34. He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, y tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Señor. En aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Bueno, amén. Hay muchas cosas para hablar eso. Ahora ya si te puede ir ya a Hebreos. Pero vemos primero y principal que no me voy a frenar en cada uno, voy a ir por arriba. Son dos diferentes, lo está nombrando, ¿no? Lamentablemente no el reformado, sino el dispensacionalista. Los especialistas son la iglesia de por acá. Ven que esto es para Israel. No, esto es un nuevo pacto que va a ser con Israel solamente, por no aparece. Pero si vos te vas a Hebreo capítulo 9, versículo, creo que del 15 al 23, vas a ver que este pacto no era solamente para Israel. ¿Lo leo? Sí, por favor, del 15 al 23. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La promesa. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Muy bien. De donde ni un el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenemos mucho para hablar sobre eso, de verdad. ¿Me puedes leer Hebreos 8:6? Ya voy cerrando. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ahí está. No me da tiempo de hablar mucho sobre eso, pero era
el pacto, a ver si me podés prestar, porque yo ando sin Biblia. ¿Cuál es el 9? ¿El 9 qué? ¿9? 15 al 20. ¿Dónde está? Acá, Ah, ahí. ahí arribita. ¿9? No, el 15 no está acá de este lado, ¿no? El 15 está ahí. Hablando de un mediador, ¿de quién está hablando? Mediador, el Señor Jesucristo, que eso estaría en el capítulo número 8. Si ustedes agarran ahí sus confesiones, van a ver que es el mediador, el mediador de un nuevo pacto. Fíjense que habla un nuevo pacto. Por eso dice, no, que es el mismo pacto. No, no es el mismo pacto. No puede traer las mismas cosas que se traían allá y las mismas cosas y traerlas acá. Perdóname, lo que leímos también anterior, el Señor mismo en Jeremías dice haré un nuevo pacto. Por eso, sí, por eso es verdad. Por eso leímos primero el Antiguo Testamento. Y muchos dicen, no, eso es el Antiguo Testamento para los reformados, los patriotas no creen eso. Pero en la iglesia de acá, ellos creen que eso de que está ahí es para Israel nada más. Pero ustedes lo ven en el Nuevo Testamento y dice que el Nuevo Pacto y no está hablando de Cristo acá. Pero, ¿qué es? ¿Cuál es y ahora los que están en el Nuevo Pacto dicen, no, hay muchas características. Una, primero y principal, tiene que creer. Segundo, esta persona recibe el Espíritu Santo, recibe perdón de pecados. Así se puede entender. Recibe perdón de pecados, perdón. Hora de conversar. Perdón de pecado. La sangre de Cristo no había sido derramada. Por eso la palabra que utiliza John Owen para confiar. Ay, te desarmé eso. Lo siento. ¿Qué era importante? Hay una palabra que usa John Owen que es esto. En el Nuevo Pacto él utiliza una palabra para establecido, o es la palabra nenomotetetai, que significa establecimiento, un establecimiento legal. Para que sea legalmente, ¿qué faltaba para sellarlo? La sangre de Cristo. Eso no era, porque eso, aunque esos animalitos momentáneamente, de alguna forma, como se decía, cubrían o aplacaban momentáneamente la ira mientras de Dios. llegaba el cumplimiento Sí. de esa promesa. Es como vamos a hacer la comida. Usted hace una entradita, algo, está mal el ejemplo. Pero pues debe ser porque ya está el medio. Tenemos hambre ya. Yo conocí a un pastor, perdón que le digo, ¿no? Conocí a un pastor de Iglesia Bautista y él hablaba, predicamos como 1 hora y media y después 1 hora y media. Yo no sé cómo hacía. Y hablaba y la hermana preparaba la comida. Y él siempre decía, ¿está comida ya? Decía. Y seguía hablando, era gracioso, era un misionero. No, es así, no ha sido establecido ese pacto. Necesitaba, por eso que es importante, porque va mucho más allá de bautizar un bebé, porque un bebé no ha creído, un bebé no forma parte de... ¿Cuántos de ustedes creen que se han bautizado esos chicos? ¿En qué son estas iglesias? Y ustedes lo ven en el mundo ahora. La persona cree que ha sido salva, aunque ellos no creen que no han sido salvos, pero no forman parte del nuevo pacto. Incluso si ellos formaran parte del nuevo pacto para ser bautizados, ¿por qué no le administran los sacramentos? La Santa Cena, sus hijos, porque saben que no nacieron de nuevo. Pero uno de los beneficios del nuevo pacto es eso. No me acordaré más de sus pecados, tienen el Santo Espíritu, nacen de nuevo, son regenerados. Entonces esto trae implicaciones dentro de la eclesiología. ¿Qué cosa? Tener una iglesia mixta, de salvos y no salvos. Por eso ellos mismos creen que la iglesia hay tribus y cizaña, reconocen eso, porque no es una iglesia pura, no es una iglesia... Sí, es verdad, aunque en la iglesia lamentablemente y a veces no sabemos, o sea, tenemos unos indicios por cosas, pero solamente de por ahí Dios sabe quiénes hay. Nosotros tenemos indicios y somos muy cuidadosos en la membresía, pero es verdad, en la iglesia hay salvos y no salvos, creemos eso, pero no como ellos. Ellos creen que hay salvo y no salvo dentro del pacto de gracia. Nosotros creemos que hay salvo y no salvo dentro de estas paredes, vamos a decir. Pero no, nosotros creemos que solamente hay salvo en el pacto de gracia, están adentro ya. Adentro, los otros están participando fuera, escuchando. Pero estos que fueron metidos, introducidos, son salvos. Pero ellos creen que dentro del mismo, acá, todo esto, están los salvos y los salvos mezclados. No, no es así. Dios pues apartó los suyos, los puso y los otros están ahí. ¿Se puede entender? Y eso tiene implicaciones también, lamentablemente.
tiene implicaciones porque ellos pueden contaminar al decir que son salvos. Como hablabas ayer de las vírgenes. 5 y También. 5, las 5 entraron y las otras estaban también ahí. Sí, Pero es ellas no verdad. entraron, la puerta fue cerrada y tuvieron sus implicaciones pero estaban ahí, entre las otras esperando también. Esperando O sea y que no pudieron entrar. Ujú. No por más que... Entonces, es importante que podamos entender esto. Es más amplio, amado, de entender esto, pero creo que con esto es suficiente para tener un concepto, por lo menos, de lo que es el pacto de Dios. Y podamos, escuche, la idea de esto es que podamos apreciar lo que hizo Dios. Esto no se trata, cuando usted termina de estudiar esto, tiene que entender por lo menos un plan, un desarrollo de un plan divino desde la eternidad, majestuoso, que Dios ha escogido ciertas personas. Fíjese lo que Dios se tomó, la caída ya sabía, el pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés. Con Moisés, con David, el Señor Jesucristo. ¿Usted cree que todas esas cosas las hizo para que una criatura pueda decir, está bien, te acepto en mi corazón? Eso es de conocer esto, amado. Mire si Dios en su plan, su majestuoso, perdón lo que voy a decir, pero no, una persona más neófita, perdón que lo digo, neófita significa un aprendiz, pero que ha nacido de nuevo, uno recién implantado, tiene más conocimiento del reino de Dios que un pastor, casi se me escapa de nuevo, de estas iglesias. Porque andan predicando cualquier cosa. Uno solo que haya entrado al reino de Dios, o una que todavía no esté bien, tiene más luz y más conocimiento y vida que una persona que tenga estudio académico pero está muerto. Tiene más luz, más bienaventurada una persona que está dentro del nuevo pacto. Entonces es importante que podamos entender este plan de desarrollo divino que yo no sé si se han dado cuenta, pero casi todo lo que vemos se coincide. El estudio del domingo, el estudio de esto, es como que Dios viniera trayendo todo así. Es algo hermoso. Así que vamos a ir cerrando. Amado Padre, venimos al trono de gracia para agradecerle, Señor, porque usted nos mostró, Señor, este pacto que usted hizo, Señor. Usted prometió, Señor, que dijo que nos haría volver, Señor, a la tierra prometida, Señor, al Edén. Y aunque ellos fueron destituidos, Señor, de su presencia del Edén, usted prometió que íbamos a volver, pero íbamos a volver ahora a Cristo, Señor. Y por medio de Él que podemos volver, Señor, a su presencia, Señor. A ese árbol de vida, Señor, que el primer hombre no pudo, Señor, comer. O sea, Él transgredió la ley. Y ahora es por medio de Jesucristo que tenemos, Señor, esa promesa. Y Señor, usted nos ha permitido creer, nos ha permitido arrepentir, entrar, Señor, en este pacto de gracia, Señor. Le permitimos, Señor, que esto caiga con gracia en las personas y no que estén discutiendo y peleando por esto como muchos por ahí veo, Señor. Le pido, Señor, que esto sea para vida y no sea para discusión, Señor, este pacto de gracia, Señor. Gracias a todos, te lo agradecemos, Señor, y como siempre decimos, amén. 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 Gracias por el estudio, pastor. Igual para los que estén interesados, también lo de la confesión está en el canal. Ahí está. Sí, es verdad. Están ahí, o sea, en el canal todas las cosas. Así que todo lo que se va subiendo a su tiempo. Cuando la hermana Carolina lo puede editar, lo edita. Pero sí o sí, se suben. Aquellos que están interesados, si usted llegó hasta acá, en el canal va a encontrar más de esto. Así que bueno, que tengan una bonita tarde.